Buenas tardes de nuevo. Les invito a abrir sus Biblias, si no la han cerrado. Si la cerraste, ábrela de nuevo si quieres en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar meditando con la ayuda del Señor en esta mañana, del versículo 3 al 5, porque, como dije anteriormente, aunque hasta el 9 es la idea de lo que Pedro quiere expresar, vamos a ver en esta mañana, debido a que es muy largo, los primeros 4 versículos, del 3 al 5. Y como dije anteriormente, lo que encontramos en este pasaje, que va del 3 al 9, es una doxología, es una alabanza a Dios. Y llama la atención que esta doxología, esta alabanza a Dios, es una oración única, una oración muy larga. No son varias oraciones, es una sola. No una oración de orar para pedir a Dios, sino una oración gramatical, una oración única y exclusiva. En otras palabras, Pedro, después de saludar a los hermanos que estaban expatriados, si recuerdas, que estaban sufriendo por Cristo, sigue escribiéndoles, expresando a Dios gratitud y alabanza. Gratitud y alabanza. Y lo que le he puesto, el título que le he puesto a la predicación de esta mañana, de esa alabanza, es alabanza a Dios por la esperanza viva de una herencia futura. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, como vamos a leer, Pedro va a mirar al futuro para alabar a Dios y darnos esperanza en medio del sufrimiento presente. Una mirada al futuro para alabar a Dios y darnos esperanza en medio del sufrimiento presente. Vamos a leer el texto de 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Yo voy a leer la versión de las Américas, pero como siempre digo, y me repito, es idéntica prácticamente a la versión de las 60, si es la que tienes en tu mano. Dice 1 de Pedro 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es extraño en este mundo en el que vivimos, es extraño estar agradecidos por el sufrimiento, ¿no es cierto? Pero una cosa que tenemos que tener claro es que la palabra de Dios, como dije antes, no solamente es contracultural, es contra la naturaleza pecaminosa del hombre. El mundo está sumido en la mentira. Y está sumido en la mentira desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron y creyeron la mentira que Satanás le dijo, de que si comían del fruto no iban a morir, sino que iban a ser como Dios. No creas la palabra de Dios. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Y es por esa razón que nos llama la atención que la palabra de Dios, en este caso, nos diga que debemos alabar a Dios por el sufrimiento. Es algo sumamente extraño. No tiene nada que ver con lo que nos dice el mundo. Por ejemplo, hay un poema sobre el sufrimiento que dice lo siguiente: en el abismo del dolor, donde la sombra es mi manto, no puedo alzar mi voz ni encontrar consuelo en el canto. La alegría se ha marchitado, como flor en invierno helado, y mi alma se ha quedado en un silencio resignado. No puedo fingir una sonrisa cuando el corazón se desgarra, ni bailar en la cornisa de una esperanza que se desvanece y se amarra. El sufrimiento es mi compañero, fiel amigo en esta travesía, y aunque duela lo acepto como parte de mi propia vida. No me pidas que me alegre, no me pidas que cante. En medio de esta tormenta déjame sentir el peso de este dolor que me atormenta. Este poema refleja la actitud general de la sociedad y quizás también nuestra actitud en ocasiones, y es la actitud general de muchísimos millones de personas a lo largo de la historia cuando enfrentan el sufrimiento. Solo hay dolor, solo hay desconsuelo, solo hay frustración, solo hay tormento, nada de gratitud, nada de gozo y mucho menos motivos para cantar. Esta actitud atemporal frente al sufrimiento está tan arraigada en cada uno de nosotros que pareciera
que no hay alternativa frente al sufrimiento que no sea enfrentarlo solo con dolor y resignación. Por esta razón, tal vez nos puede llamar la atención que el apóstol Pedro, escribiendo a los hermanos que están expatriados y sufriendo bajo la persecución de Nerón, que estaban siendo quemados vivos como antorchas, hombres, mujeres y niños, familias enteras, para alegrar a los romanos en sus fiestas, en vez de compadecerse del dolor de ellos, Pedro alabe a Dios como queriendo a su vez animarles a que también alaben a Dios en medio de sus sufrimientos. Pedro, eso está fuera de lugar, ¿cómo se te ocurre? Esto no tiene nada que ver con la lógica humana de cómo debemos enfrentar el dolor. Pareciera incluso que Pedro estuviera mostrando una actitud desconsiderada hacia aquellos que sufren, pero nada de esto se ajusta a la realidad. El mismo apóstol Pedro estaba sufriendo en ese mismo momento. Pedro escribió esta carta aproximadamente en el año 64 después de Cristo, y la escribió desde Roma, que ya veremos más adelante, si Dios lo permite, en otros domingos que venga por delante. Él se encontraba allí en Roma, y en Roma murió martirizado por Nerón en el año 67. Por tanto, esta alabanza de Pedro a Dios, escrita a los hermanos que sufrían, no es una falta de sensibilidad del apóstol, porque él mismo era uno de esos expatriados, él mismo era uno de esos sufrientes por causa de Cristo. Por tanto, él escribió este cántico con el deseo sincero de alabar a Dios por sus promesas futuras y con el deseo sincero de alentar y consolar a los hermanos, recordando al bendito Dios, recordando sus bendiciones eternas que ya tenemos todos los creyentes a pesar del sufrimiento temporal que podamos tener en esta vida. De hecho, Pedro no estaba haciendo otra cosa que obedecer al Señor, quien antes de que Pedro le negara 3 veces, el Señor le mandó lo siguiente, en Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Fortalece a tus hermanos. Y esto es lo que Pedro estaba haciendo con esta alabanza a aquellos hermanos que estaban sufriendo. Les estaba fortaleciendo. Por esa razón no es extraño en absoluto encontrar en las Escrituras alabanzas a Dios en medio del dolor para que seamos fortalecidos en medio del sufrimiento. Uno de los ejemplos quizás que más conocemos es el de Pablo y Silas, ¿no es cierto?, que leemos en Hechos 16. Ellos estaban encarcelados, ellos habían sido azotados. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Lamentándose? No, dice Hechos 16, 25, que estaban cantando himnos a Dios en la cárcel. Su actitud de alabanza en medio del sufrimiento no solamente les fortaleció a ellos, sino que también impactó tanto a los prisioneros como a un hombre que pasaba por allí, que era un carcelero, y que mira tú por dónde, el Señor salvó. Otro ejemplo lo encontramos en el Salmo 22, donde David clama a Dios en medio de su angustia, pero luego reconoce la fidelidad y el poder de Dios y termina con la siguiente alabanza en el Salmo 22, versículo 22. Contaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El libro de Job, que es el libro del sufrimiento, quizás por antonomasia, el libro de Job también nos muestra a un hombre que a pesar de enfrentar grandes pérdidas y sufrimientos, mantuvo su fe en Dios y expresó su confianza en medio del dolor mediante esta alabanza. Job 19, del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Esto es una alabanza a Dios en medio del sufrimiento. Pero además de estos ejemplos bíblicos, existen numerosos himnos cristianos que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia y que son simplemente expresión de fe y esperanza en medio del sufrimiento. No sé si suena el himno A Dios sea la gloria. Es un himno que exalta la gloria de Dios y su poder para transformar vidas. O Sublime Gracia, ¿no es cierto? Un himno que habla de la gracia de Dios y de su amor incondicional. O Castillo Fuerte, nuestro Dios, un himno de Lutero. Un himno que declara la protección y el refugio que encontramos en Dios.
Estos son solo algunos ejemplos que nos enseñan que la alabanza y la fe son una fuente de fortaleza y esperanza cuando estamos pasando por medio del sufrimiento. Al cantar y alabar a Dios podemos recordar su fidelidad, su amor, su poder, lo cual nos ayuda a mantener la esperanza y a encontrar consuelo en tiempos difíciles. Una esperanza y un consuelo que ni es el último recurso desesperado, algunos buscan a Dios cuando ya otras opciones se han agotado, ni tampoco es un tipo de terapia inversa para ver si contrarresto el dolor del sufrimiento, sino que esta esperanza y consuelo que Dios nos da es la fuente irreal de aliento que vamos a necesitar y que Dios mismo nos brinda en su palabra, porque Él sabe que vamos a sufrir en este mundo. En la alabanza a Dios, el Señor nos trae a la memoria verdades que sustentan nuestro espíritu, mientras nuestra alma está afligida, dolorida. Verdades no en cuanto a nuestra capacidad para superar el dolor, no en cuanto a nuestra habilidad para sobrellevarlo, sino verdades acerca de Dios mismo y de su plan eterno para todos sus hijos. Recordar quién es Dios, recordar sus promesas eternas es la única ayuda efectiva para poder sobrellevar el dolor real del sufrimiento por Cristo. Por eso Pedro alaba a Dios para alentar a los hermanos que sufren y muy posiblemente para aliviar su propio sufrimiento en medio de su dolor. Pedro quiere reorientar los pensamientos de aquellos hermanos hacia Dios, sobre todo en tiempos donde uno puede verse tentado o a olvidar a Dios o a cuestionar a Dios. En otras palabras, en tiempos de sufrimientos no te olvides de alabar a Dios por todos sus beneficios hacia ti. Eso es lo que dice el Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esas verdades acerca de Dios que nos benefician, sustentando nuestro espíritu mientras atravesamos por sufrimientos y por la que debemos alabarle? Es lo que vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Señor, ahora ponemos este tiempo en tus manos, te suplicamos tu ayuda y dirección, Señor, para entender cómo tú nos das el enorme privilegio de recordar tus promesas, promesas que nos ayudan a sobrellevar el sufrimiento que tú sabes que vamos a pasar por esta vida. Razón por la cual, Señor, debemos alabarte en todo tiempo, porque eres bueno para con nosotros, Señor, porque no nos has dejado solos ni desamparados. Siempre has estado con nosotros, lo estás ahora y lo estarás por toda la eternidad. Ayúdenos siempre, Señor, a tener esto siempre presente en nuestros corazones y sobre todo en tiempos donde el dolor y el sufrimiento de nuestra alma pueda parecer insoportable. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pedro comienza mirando al futuro, como dije antes, a la esperanza viva de una herencia futura para traer consuelo a los corazones, alabando a Dios por esa esperanza viva de una herencia futura. Y en esa mirada, la primera verdad que nos sustenta en medio del sufrimiento y por la cual debemos alabar a Dios es recordar que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo comienza el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro podría perfectamente haber comenzado alabando a Dios, y más en medio de este sufrimiento, sin incorporar ninguna información adicional, o podría haber empezado recordando que Dios es un Dios omnipotente, bendito sea el Dios omnipotente, o recordando a su omnisciencia, bendito el Dios omnisciente. Pero no comienza así su alabanza. Él comienza recordando que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, ¿por qué? ¿Cómo me llena de aliento y ánimo en medio de mi sufrimiento saber que el Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, básicamente por una razón simple. Pedro quiere que recordemos que su paternidad de Cristo en medio de sus sufrimientos es porque Cristo es Dios hecho hombre al que el Padre envió para salvar nuestras vidas. Pedro quiere que recordemos a quién envió Dios a salvarnos. En ocasiones, en medio de nuestros sufrimientos, olvidamos quién vino a salvarnos. Lo primero que debemos recordar en medio de nuestros sufrimientos es quién vino a salvarme.
¿Quién me ha hecho ser hijo de Dios? Pedro quiere que recordemos el alto costo que pagó el Padre por nuestra salvación. Que recordemos que el Padre no envió a cualquiera a salvar a sus hijos, sino a su propio y amado Hijo unigénito. Quiere que recordemos el alto precio que su Hijo pagó. Recordemos, por tanto, Él quiere que recordemos cuán valiosos somos para Él, para que recordemos que ya nada ni nadie nos podrá separar de Él si realmente estamos en Cristo Jesús, su Hijo amado. Pablo lo expresa así en Romanos 8, versículos 38 y 39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Razón, porque ese amor es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y además, Pedro recuerda la paternidad del Padre sobre su Hijo Jesucristo, para que recordemos que no solamente Dios nos ha perdonado entregando a su Hijo en nuestro lugar, sino que además por medio de su Hijo nos ha hecho a cada uno de nosotros ser ¿qué? Sus hijos. Sus hijos. Porque todos los que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos a Dios como Padre. El Señor dijo a sus discípulos en Juan 20, 17, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Como aquellos hermanos, nosotros también debemos alabar a Dios en medio de nuestros sufrimientos, recordando primeramente a quién envió Dios a salvarnos, a su Hijo Jesucristo. Debemos recordar que por haber creído en el Hijo de Dios, Jesucristo, ahora se ha dado la potestad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así como el Padre cuidó de su Hijo, recuerda que también te cuidará a ti y me cuidará a mí. Siempre será así. Así como los sufrimientos de su Hijo fueron importantes para el Padre, así también lo son los nuestros para el Padre. El mismo Dios real, cercano, compasivo y misericordioso, que es Padre de Jesucristo, que lo entregó a nuestro favor, es también nuestro Padre cercano, compasivo, misericordioso. Y no debemos olvidar nunca esta tremenda verdad en medio del dolor por el sufrimiento. No sufres como un inconverso, sufres como un hijo de Dios. Por esta razón, Pablo les dijo a los romanos en Romanos 8, versículos 31 y 32, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? En medio de tus sufrimientos, recuerda siempre en mano de quién estás, del Dios eterno. Recuerda que te une a Él, su precioso Hijo Jesucristo. Y recuerda que ahora por Cristo eres hijo de Dios. Por Cristo, quien es su Hijo amado, en quien Dios tiene complacencia, tú también, porque estás en Cristo, eres hijo amado por el Padre y el Padre se complace en ti. Recuerda que los mismos cuidados que Cristo recibió, tú también los tienes en medio de tu dolor. Los mismos. Los mismos. La siguiente verdad que nos sustenta en medio del sufrimiento y por la que debes alabar a Dios es porque el Padre te ha dado el tremendo beneficio de su gran misericordia. Pedro sigue diciendo que ese Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia. La gran mentira que se ha cimentado en nuestra sociedad es que todos tenemos derechos. Alguna vez lo has escuchado, ¿verdad? Y entre esos derechos, el derecho a vivir bien, el derecho a no sufrir, el derecho a no padecer. Esa mentira se acuñó hace años, al menos en España, con un famoso lema socialista que decía la sociedad del bienestar. Hace muchos años de eso. Pero la realidad es que claramente esta vida que vivimos, la real, la del día a día, la que han querido vendernos,
es de cualquier cosa menos de bienestar. ¿No es cierto? Sí, tú querrás o creerás tener derecho a vivir bien, a no sufrir, a no padecer, pero luego llegas al mundo real, ¡pum!, y te pegas de bruces. De hecho, en la palabra de Dios no hay promesa alguna de que esta es nuestra vida mejor ahora. No, esta vida no es la vida del bienestar. Sin embargo, también en las Escrituras sí hay una promesa sobre esta vida que aparece constantemente. Y lo hace tan constantemente que es como un martilleo continuo. ¿Y cuál es esa promesa? La promesa de la misericordia de Dios. Si tu vida ahora se debe caracterizar por algo definido, es por la misericordia de Dios. Si tu vida se debe caracterizar por algo más allá de lo que estés viviendo, más allá de que hayas nacido para sufrir, como dice Job 5:7, es que si estás vivo es por la gran misericordia de Dios. Porque por la palabra de Dios sabemos ciertísimamente que todos deberíamos estar desde hace una eternidad, ¿dónde? En el infierno, sufriendo la justa ira de Dios por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Eso lo escribe el apóstol Pablo en Romanos 3, versículos del 10 al 18, y en ese pasaje Pablo sigue diciendo lo siguiente, que si por algo nos hemos caracterizado todos los seres humanos, es porque nos hemos apartado de Dios. Es porque todos hacemos lo malo, mentimos, maldecimos. Nuestra única predisposición es a causar daños a otros y por estas razones solamente hay quebranto y desventura en nuestros caminos. Y no hemos conocido camino de paz. Todas a una no tenemos temor de Dios. Esa es la realidad, esta es la descripción exacta de quiénes somos. Este es el reflejo de nuestra alma, esta es la realidad de nuestro corazón. Esto es lo que realmente manifiesta la realidad de cuál es nuestra condición sin Cristo. Pero Dios, en vez de darte el único derecho que sí tienes y que es el pago justo que mereces por esta rebeldía tuya, en vez de dejarte muerto en tus delitos y pecados, en vez de mandarte directamente al infierno justamente por tus pecados, en vez de todo esto, te muestra su gran misericordia. Todos conocemos el famoso versículo de Lamentaciones 3. Ese versículo es un decreto de Dios. Dios ha decretado que por su misericordia no seamos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esas grandes misericordias que son nuevas cada día recaen o caen tanto sobre justos como injustos, sobre buenos y sobre malos, sobre todas las personas. Esas misericordias son renovadas por Dios cada día y tristemente en ocasiones se nos olvidan en medio del sufrimiento. Se nos olvidan en medio del sufrimiento. E incluso llegamos a la temeridad de interpretar ese sufrimiento como la falta de misericordia de Dios. Y nada está más lejos de la realidad que esto. ¿Tú sabes qué te sucedería si Dios retirara su misericordia de ti? En ese mismo instante serías consumido inmediatamente por toda su ira. No te olvides. Si tu corazón late, si eres capaz de respirar, es porque Dios está teniendo de ti misericordia. Por esta razón, todo lo que el Señor te permite vivir en esta vida, aun los sufrimientos, es parte de su gracia para mostrarte su misericordia. ¿Por qué? Porque en medio de estos sufrimientos, si realmente has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, Dios te está guardando para Él. Porque te tiene una gran misericordia. Porque por eso en medio de tus sufrimientos, alaba a Dios, dice Pedro. Alábale. Alábale porque has sido receptor de ese favor inmerecido que es colmarte de su gran misericordia. Alaba a Dios cuando sufras. Recuerda agradecerle porque mereces el infierno, pero Dios te ha dado el cielo. Mereces su ira, pero te ha dado su amor. Recuerda cuando sufras que Dios te ha dado el privilegio de sus grandes misericordias y alábale.
y alábale. Por esa gran misericordia, Dios te hizo nacer de nuevo para que tengas una esperanza viva. Y esta es la siguiente verdad que nos sustenta en medio del sufrimiento y por la que debemos alabar a Dios. Alaba a Dios en medio de tus sufrimientos porque te ha dado una nueva vida con una esperanza viva. Pedro sigue diciendo que el Dios y Padre, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Fíjate que Pedro no alaba a Dios porque Dios nos hizo nacer de nuevo para librarnos del sufrimiento de esta vida. Ni dice que nos hizo nacer de nuevo para asegurarnos que tuviéramos ahora bienestar, salud, prosperidad. No usa ninguna de estas palabras. Que tampoco nos hizo nacer de nuevo para que tengamos esperanzas pasajeras centradas en las cosas de este mundo, que pronto pasan y desaparecen, sino que alaba a Dios por el hecho de que nos hizo nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva. En otras palabras, es una esperanza que no es estática, que no está muerta, que no es pasajera, sino que está activa y presente en la vida del creyente, una esperanza que no es de origen humano. Y por tanto, es una esperanza que no se sustenta en la ausencia de sufrimiento en nuestras vidas, sino en la presencia de Cristo en nuestras vidas. Si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, Cristo es tu esperanza viva. Cristo, y no la ausencia de sufrimiento. Pablo dice en Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. En medio de tus sufrimientos, alaba a Dios porque te ha dado el beneficio de darte una nueva vida. Ahora eres una nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ahora eres uno con Cristo. Tienes su vida en ti, tienes su Espíritu Santo en ti, tienes su mente. Para Dios, y esto es asombroso, no hay distinción entre Cristo y tú. Recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo no es parte de tu vida. Cristo es tu vida. Tú estás en Cristo. Y porque estás en Cristo, las misericordias de Dios son nuevas en tu vida. Y en todo tiempo y en todo momento, esa esperanza es viva. Da igual que estés sufriendo. Recuerda, Cristo está en ti. Alaba a Dios. Cristo es tu vida y ya no tienes por qué sufrir como los incrédulos, sino que ahora sabes que todo lo que vives, aun los sufrimientos, es porque estás participando en los mismos sufrimientos de Cristo. Pedro dirá más adelante en el capítulo 4, versículos 13, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, que llorad, lamentad, regocijaos, alegraos con más alegría, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Por esta razón, el cómo enfrenta los sufrimientos ya no debiera ser igual desde que Cristo te salvó y te dio su esperanza viva de su presencia real en tu vida. Ahora debemos y debes enfrentar esos sufrimientos recordando que Cristo comparte tu dolor porque estás en Cristo. Esa carga que estás llevando no la estás llevando solo. Cristo la carga contigo. Echad vuestras cargas sobre mí, dijo el Señor. Y hallaréis ¿qué? Descanso. Por eso ahora tu esperanza viva no es llegar a un momento de tu vida aquí en la tierra donde vas a vivir con ausencia de problemas, donde vas a vivir sin enfermedades, sin agobios económicos, sino que es vivir con Cristo en medio de todos esos problemas. Y de esa manera ir creciendo en semejanza a Cristo. Pero además hay otro aspecto a tener presente del concepto de esperanza viva.
y es el concepto de la eternidad. Nos cuesta entender ese concepto porque ninguno de nosotros somos eternos. Tenemos un principio, aunque no tengamos fin. Por tanto, tendremos que esperar llegar a la eternidad para poder de alguna manera entender la eternidad. Y es por esa razón que debemos entender que esta esperanza viva de tener a Cristo con nosotros es por la eternidad. Mira, si esta esperanza viva de tener a Cristo fuera solo para esta vida, para que aquí se nos acaben los problemas, seríamos los más idiotas de todos los seres humanos. Y tú puedes decir, tampoco así. No, tampoco así no, porque es lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 19, que si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Dicho de otro modo, si tu esperanza viva en Cristo solo es para que te solucionen los problemas de esta vida y para que todo te vaya bien en esta vida, eres un tonto. Porque ¿de qué te sirve eso si un día vas a morir? Por esta causa, la esperanza viva tiene que ser necesariamente también eterna. Y por tanto, esa esperanza viva eterna tendrá su cumplimiento pleno, definitivo y glorioso en la tierra nueva y en los cielos nuevos que Dios tiene preparado para su iglesia. Pedro dirá más adelante en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 13, pero según su promesa, ¿de quién es esa promesa? De Dios. Pero según su promesa, nosotros, los creyentes, esperamos. ¿Qué, Pedro? Nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Esa es la esperanza viva del creyente para la eternidad. Juan pudo ver ese cumplimiento pleno para darnos seguridad de que es ciertísimo. Y en Apocalipsis 21:1, Juan escribe, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y por esta esperanza viva y eterna por causa de Cristo, Pablo fue movido a escribir en medio de sus sufrimientos en la cárcel este gran deseo en Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero Pablo, ¿cómo vas a desear morir? Porque quiero ir a esa nueva tierra. Quiero estar con Cristo. La gran esperanza viva por la que debemos alabar a Dios en medio de nuestros sufrimientos presentes y pasajeros no es porque no vamos a sufrir, no es porque no vayamos a morir, sino porque ya estamos con Cristo. Porque Él mora en nosotros. Porque no estamos solos en medio de nuestros sufrimientos. Porque Él mismo se encarga de llevar nuestro dolor. Y saber ciertísimamente esto nos debe llenar de esperanza, de ánimo. Y cuando recordamos que su presencia en nuestras vidas será ya para siempre y que se alargará por toda la eternidad mucho más, trae gozo a nuestra alma en medio de nuestros sufrimientos. Dios es digno de ser alabado en medio de nuestros sufrimientos porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra maldad, en su gran misericordia nos ha cambiado nuestro destino. Nos ha dado el beneficio de nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva y eterna con Cristo. Los cristianos debemos alabar a Dios recordando que ya no hay motivos para tener miedo por causa del sufrimiento. No hay motivos para tener miedo por el devenir de los acontecimientos que tengamos que vivir y que no controlamos. Tampoco necesitamos mantener nuestra esperanza solo para esta vida, en este mundo, porque ya sabemos que esa es una esperanza muerta. Ahora tenemos una esperanza viva que nos espera, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esta esperanza viva, presente y futura es más que segura. Aunque nuestro mundo alrededor se esté cayendo a pedazos, da igual. Da igual lo que te causa el sufrimiento, enfermedad, problemas familiares, matrimoniales, laborales, da igual. Aunque tu mundo alrededor se esté cayendo a pedazos, tu esperanza viva es segurísima, cierta. ¿Por qué? Porque está sustentado, dice Pedro, en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección del Señor Jesús es la piedra fundamental de nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería ¿qué? Nuestra fe. La resurrección del Señor Jesucristo es la confirmación de que todo lo que Él declaró como verdad mientras vivió es la absoluta verdad.
Es la prueba de la inmortalidad de nuestra alma. Es la certeza de que todos los que hayan sido salvados por Él, con Él seremos igualmente resucitados para gloria. La muerte de Cristo manifestó su amor hacia nosotros, pero su resurrección nos manifiesta su poder y su capacidad para salvarnos y para resucitarnos y para darnos la seguridad de que ya nada ni nadie nos apartará de Él. Ahora nuestra vida simplemente está esperando que un día el Señor venga por nosotros para llevarnos donde Él ya está. El Señor dijo en Juan 6 cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa es la seguridad que todos tenemos aquí. El Señor Jesús en Juan 14 hizo esta gran promesa a sus discípulos y por extensión a todo creyente. Y escucha bien. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Comienza así el Señor. No te turbes, no te llenes de incertidumbre, no te llenes de sufrimientos. Cree en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Cuáles son las razones que da nuestro Señor para que nuestro corazón no se turbe en medio de los sufrimientos? Ten fe en Dios, ten fe en Cristo, ten fe en que el Señor está preparando moradas para que tú y yo vivamos con Él para siempre. Si no fuera así, Él no lo hubiese dicho. ¿Por qué va a engañarnos? Pero dice, no, me voy, pero me voy porque tengo que hacer esto. Pero voy a volver, confía en mí, no se turbe tu corazón, voy a volver y te tomaré conmigo, porque quiero que estés conmigo. Porque donde yo estoy, tú también vas a estar. Por estas asombrosas verdades, Pedro quiere que recordemos con alabanza la resurrección de Cristo en medio de nuestros sufrimientos. Fíjate que todo tiene que ver con Cristo, no con nuestros sufrimientos. Es impactante, es el contrasentido antinatural aparentemente, donde el hombre cuando sufre se centra en su sufrimiento y Dios dice, no te centres en ellos, céntrate en mí, céntrate en todo lo que yo soy, quién y lo que he hecho por ti. Es fundamental tener a Cristo siempre presente en medio de nuestros sufrimientos para no perder ni la esperanza ni la confianza en Dios. Nuestra esperanza viva es segura porque Cristo venció a la muerte. Por eso nuestra esperanza debe mirar hacia afuera de nosotros. Debe mirar más allá de nuestras situaciones temporales. Debemos mirar hacia la eternidad. Debemos poner la mira, dice Pablo, ¿dónde? En las cosas celestiales. ¿Quién ha estado aquí en el cielo? Pero tenemos la oportunidad de mirar a la luz de la palabra lo que nos espera en la gloria. Fijándose Pablo nuestros ojos en Dios, en su Hijo Jesucristo, que está sentado a su diestra. Eso lo dijo Pablo en Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa mirada continua a Cristo es el secreto de la esperanza cristiana en medio de los sufrimientos. Perdona lo que te voy a decir, pero si tu vida se caracteriza en medio de tus sufrimientos, recordando tus sufrimientos una y otra vez, perdón por el ejemplo, pero lo hago para que me entiendas, eres como el cerdo que se revuelca en el barro. ¿Por qué lo tienes que hacer? ¿Qué sacas en claro de seguir recordando el sufrimiento en tu vida? Pon la mira en Cristo. Pon la vida que Cristo murió por ti, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, lleva todo sobre su espalda, no eres desconocido para Él. De hecho, tú no le conociste a Él, sino que Él te conoció a ti. De hecho, tú no amaste a Dios, sino que Él te amó primero. ¿Cuál es el motivo para no alabar a Dios en medio del sufrimiento? Pedro hasta ahora nos ha recordado que alabemos a Dios en medio de nuestros sufrimientos porque nos ha hecho ser sus hijos, porque en su gran misericordia no nos ha pagado como merecemos por nuestros pecados, sino que nos dio una vida nueva por medio de la vida y obra de Cristo.
para que tengamos esperanza viva de que Él siempre está a nuestro lado mientras sufrimos y un día cercano estaremos con Él ya para siempre. Yo diría, suficiente, pero no es suficiente para Dios. En esa esperanza viva recibiremos además de parte de Dios otro gran beneficio, una herencia eterna. Por eso Pedro sigue alabando a Dios porque nos ha dado una herencia perfecta, pura y eterna, por la cual también debemos alabar a Dios en medio de nuestros sufrimientos. Alaba a Dios en medio de tus sufrimientos por la herencia que Dios tiene para todos sus hijos. Versículo 4. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Dicho de otro modo, no solo estaremos para siempre con Cristo en la tierra nueva, con cuerpos nuevos resucitados, gozando eternamente, sino que además allí recibiremos de parte de Dios su propia herencia. Y no es una herencia cualquiera. Llama la atención cómo Pedro describe esta herencia. Es tan asombrosa que todo lo que Pedro puede hacer para describirla es decir qué no es o qué no tiene, porque no tiene palabras para poder describirla. Es una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Incorruptible se refiere a que es una herencia que nunca se corromperá. Pasará a la eternidad y la eternidad de la eternidad y la eternidad de la eternidad y siempre será la misma. El paso del tiempo no la hará envejecer, no la va a agotar, no la va a disminuir. Hoy día los herederos cobran su herencia, le duran meses, años, viene Hacienda, se lleva una parte, vienen los lujos y otras cosas y la herencia dura menos que un dulce a la puerta de un colegio. La herencia que Dios tiene preparada para sus hijos jamás se agotará, jamás se envejecerá, jamás disminuirá. Será siempre plena y constante por las edades de las edades, por la eternidad de la eternidad. Nada la va a poder deteriorar. Hoy muchos quieren gozarse en esta tierra, en gozos que son temporales, que se pierden. La herencia celestial siempre será, nunca desaparecerá. Además, dice Pedro, esa herencia reservada por Dios en los cielos para nosotros es inmaculada. En otras palabras, está libre de toda mancha, defecto. Nunca nos quedaremos insatisfechas por él. No habrá en ella ninguna contaminación de mal, es perfecta en todos los sentidos. De hecho, esa herencia de Dios es tan pura como lo es Dios mismo. A diferencia de los gozos terrenales, que están absolutamente corrompidos por la maldad y el pecado, la herencia celestial nos traerá gozo eterno porque es pura como Dios mismo es puro. Y esa herencia además no se marchitará. En otras palabras, el paso de la eternidad nunca la degradará, nunca perderá su valor, siempre mantendrá su vigor, su exuberancia, su gloria. A diferencia de los gozos terrenales, que más pronto que tarde pierden todo su valor, si es que en algún momento han tenido algún valor. La herencia eterna siempre tendrá un valor incalculable, nunca perderá su magnificencia, nunca. Esa herencia eterna, llena de gozo, absolutamente pura, sin maldad ni pecado, de valor incalculable, es la herencia que Dios tiene reservada para nosotros, los creyentes. Como herencia que es, la recibiremos en su totalidad, no en porciones, no poco a poco durante la eternidad, para que no nos vayamos mal acostumbrando. No, será plena desde un primer instante y por toda la eternidad. ¿A qué punto es esa herencia que el Señor tiene preparada para nosotros, aunque no sepamos mucho más de ella? Al punto que Juan dice en Apocalipsis 21:4, cómo será la vida del creyente allí. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. ¿Cómo será esa herencia que vamos a recibir? No lo sabemos, pero sí sé que me gozaré con mi Señor para siempre. Para siempre. Por esto mismo, y a la vista de esta majestuosa herencia que nos espera, Pablo solamente puede afirmar en Romanos 8:18 que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
Saber esta asombrosa verdad de que tenemos una esperanza viva y segura en el cielo, donde además, si ya es suficiente, nos va a esperar una herencia eterna y gloriosa, nos debe animar a soportar los sufrimientos alabando a Dios. Saber que tenemos una herencia eterna nos debe mover en medio de nuestros sufrimientos presentes a alabar a Dios, viviendo con gozo y paz en medio de nuestros llantos y dolor, sabiendo que nuestra recompensa final no va a ser la ausencia aquí de sufrimiento, sino la gloria que Dios tiene reservada para nosotros. Esa gloria es más grande que cualquier sufrimiento que podamos experimentar en esta vida. En medio de tus sufrimientos temporales, debes alabar al Padre, al saber que Él quiere darte su herencia. Pero yo pensaba en esto, pero esa herencia también pertenece a su Hijo Jesucristo. Y es impactante como mi amado Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo ha dicho al Padre, quiero compartirlas con ellos. Quiero compartirla con ellos. El único que es el heredero legítimo de esa herencia, dice, Padre, quiero compartirlas con ellos. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:17? Que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta herencia es tan segura que Dios quiere que sepamos que está siendo reservada para nosotros, para nadie más. Pedro dice que está siendo reservada en los cielos para vosotros. Esa palabra reservada significa que está custodiada, de tal forma que su posesión por tu parte es absolutamente segura. De hecho, la idea es que nadie más puede recibirla, solamente Cristo y todos aquellos que hemos creído en Él por medio de la fe. Todos. Nadie más. Si tu vida actual se caracteriza por el sufrimiento, tu vida eterna se va a caracterizar con toda seguridad por la gloria de la herencia que Dios mismo guarda para todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. El Señor Jesús nos da una visión y por eso es como si nos hubiese cogido de la pechera y sacudido y por eso nos dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En dejar de sufrir aquí, en los placeres de este mundo, o en Cristo y en la eternidad y en lo que Él tiene preparado para todos aquellos que confían en Él? ¿Dónde está? El Señor Jesús, sabiendo todo lo que el Padre tiene reservado para Él y para todos aquellos que le aman, nos dice, no vivas para esta vida. No pongas tus afectos y deseos para esta vida. ¿No ves que aquí todo se va a destruir? Vive para los tesoros del cielo. Solo allí tienes una herencia segura y eterna. Y para que recibamos esa herencia con toda seguridad, no solamente está siendo reservada por Dios mismo para nosotros, sino que además el Señor mismo se encargará de guardarnos para que la recibamos, aunque pasemos por una vida llena de calamidades. Dios mismo es el que te guarda para vida eterna y por esa razón debes alabar a Dios en medio de tus sufrimientos. Versículo 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para dejar de sufrir, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Pedro aquí nos da otro motivo para alabar a Dios en medio de nuestro sufrimiento, y es que Dios mismo no solamente se ha comprometido a guardar esa herencia para nosotros, sino que también dice, ¿sabes qué? Como te conozco, te voy a guardar yo. Yo soy el que te voy a proteger. Te voy a guardar mediante la fe, para que alcances lo que tengo prometido para ti. Dicho de otro modo, nada va a evitar que puedas perderte en el camino de la salvación que está preparada por Dios para ti. Nada, ni la peor de las pruebas, ni el peor de los sufrimientos te separará de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por tanto, ten fe. Fíjate que Pedro dice que sois protegidos por el poder de Dios mediante ¿qué? Mediante la fe. Ten fe.
En otras palabras, confía en Dios. No dices que eres cristiano. No dices que Cristo es tu Señor y Salvador. No dices que te has arrepentido de tus pecados. Pues en medio de tus sufrimientos, confía en Dios. ¿Cuándo vas a confiar en Dios si no es en medio de tus sufrimientos? Confía en Él. Y no confía en que tu sufrimiento va a acabar en breve, en un instante, y que todo de nuevo irá bien en tu matrimonio, en el trabajo, con tus hijos. No. Confía en lo que Dios tiene preparado para ti en el futuro. Confía. Ten fe en Dios. Cuando te toque sufrir en medio de tu dolor, recuerda, alaba a Dios con fe en que tu salvación en breve será revelada. ¿Qué mejor y mayor esperanza podemos tener cuando sufrimos que saber que el mismo poder de Dios que resucitó a Cristo nos está guardando? Él mismo. Nos guarda desde dentro, desde el alma, mediante la fe, y nos preserva desde afuera de cualquier cosa que tengamos que vivir, aunque pasemos por un valle de lágrimas. Porque tú estarás conmigo, como dice el salmista en el Salmo 23. Dios ha comprometido su propio nombre, y su nombre es 3 veces santo. Ha comprometido su santo nombre a que vamos a recibir con seguridad esa herencia. ¿Tú crees que Dios va a fallar? Ten fe en Dios. Ten fe. Ten fe que en breve, esa herencia que Dios tiene preparada para los que le aman será completamente manifestada. Ten fe. Ya poseemos la salvación. Pero es verdad que aún no la estamos disfrutando en plenitud como la vamos a disfrutar en un breve de tiempo. ¿Sufriremos en esta vida? Job 5:7. Así como la seguridad de que el fuego ascienden, igual que eso es seguro que vamos a sufrir. Ciertísimamente sí. Y quizás tú ahora estés sufriendo. ¿Nos perderemos para siempre durante nuestra breve permanencia en esta tierra por causa de nuestros sufrimientos? Ciertísimamente que no. Nunca, rotundamente, jamás. ¿Por qué? ¿Porque voy a ser fuerte anímicamente para soportar el sufrimiento? ¿Porque voy a ser lo suficientemente inteligente para capear el temporal? Porque Dios mismo se está encargando de guardarte. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Por eso debes confiar plenamente en Dios, cualquiera sea la situación por la que Él quiere que pases. Él quiere que experimentes en tu vida su amor, su gran misericordia, su gran poder mientras te protege mediante la fe. Hermanos, es complicado explicar esto. Manolito decía que a nadie le duele que le pisen el callo ajeno. Es decir, nuestras experiencias personales difícilmente pueden ser las experiencias de otros. Pero si vamos a la palabra de Dios, encontramos algo que realmente es maravilloso y por la que Dios debe ser alabado. Y es esta aparente contradicción. Nuestra mejor vida está por venir. No es esta. Y esa vida mejor que está por venir es ciertísima. Ciertísima. Es totalmente segura. Por eso Pedro dice, alaba a Dios. Alaba a Dios. Que lo que vives es temporal y es insignificante en comparación con lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Pedro hace una llamada a adorar al Dios vivo que nos ha prometido el gozo y la bendición eterna en el futuro. Nos ha prometido su herencia. Cristo está dispuesto a compartirla con nosotros. Una salvación plena y absoluta. Lo maravilloso de ese tiempo, cuando el Señor nos llame, es que nunca más tendremos deseos de pecar. No sabemos qué es eso, porque en pecado fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Nunca más, qué descanso, qué gozo. Seremos igual que Cristo, no porque seamos Dios, sino porque compartiremos toda la plenitud de su persona, de gozo, de alabanza a Él. Alaba a Dios, porque Él te está guardando celosamente por medio de la fe. Esto sí es tener realmente una esperanza viva y no tener la esperanza en que mañana se van a acabar mis sufrimientos en esta vida.
Hermanos, debemos aprender cuanto antes mejor que nuestra mejor vida aún no ha llegado, que no es aquí y que no es ahora. Ciertamente, como decía Manolito, a nadie le duele que le pise el callo ajeno, pero hermanos, así estamos todos. Debemos aprender que nuestra mejor vida no es ahora. El Señor en esta alabanza está llamando a los creyentes, te llaman a ti y a mí, que estamos pasando por problemas, que estamos pasando por todo tipo de dificultades, a sobrellevarlas recordando las promesas de Dios, a poner nuestra vista en las cosas celestiales y de esa manera tratar de vivir la mejor vida que podamos ahora, pacientemente. La mejor vida que podemos vivir hoy día es esperar pacientemente, con corazones llenos de alabanzas, a esa mejor vida que está por venir. Si eres un hijo de Dios, si eres heredero de Dios, si eres coheredero con Cristo y su misma herencia eterna te espera, alaba a Dios. Tenemos poca comprensión de lo que Dios ha preparado para nosotros. No tenemos ni idea, de hecho. Tenemos poca comprensión de las realidades de lo que vamos a recibir cuando nos reciba en gloria. Ignoramos en qué van a consistir esas coronas que Él nos ha prometido. No tenemos forma de comprenderlo completamente, pero sí sabemos que son seguras y que serán lo mejor, lo más puro, lo más verdadero, lo más profundo que podamos ni siquiera imaginar, que harán que nos olvidemos de todos los sufrimientos que hayamos pasado por esta vida. Por eso allá no habrá, como dijo Juan, ni llanto ni dolor. Tristemente, creo que todos somos conscientes de esto. En ocasiones bajamos nuestra vista y la volvemos a poner en el desierto de esta vida. Y quitamos nuestra vista de Cristo y de nuevo las tormentas, ¡bum!, nos golpean y misericordias. En ocasiones, además, nos hacemos demasiadas ilusiones para esta vida. ¿No es cierto? Por eso Dios dice, no se hagan tesoros en esta tierra. Esta no va a ser tu mejor vida ahora. No pongas demasiada expectativa en esta vida. Si esta vida se caracteriza por algo es por el pecado, por los problemas. Si esperas demasiado de esta vida te va a robar el gozo de tu salvación. Nunca lo olvides. Si esperas demasiado de esta vida te va a robar el gozo de tu salvación. Si esperas solo un poco y vives cada día confiado por fe en Dios, esperando su vuelta inminente, dándole gracias a Dios por todo, aún por el sufrimiento, aún por lo más insignificante que aparentemente no consideramos que viene de Dios, pero que Dios realmente permite que tengas y disfrutes, si apreciamos cada cosita, entonces esta vida nunca te robará nada del gozo de ser un hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 1:18 que él oraba para que todos los creyentes fuéramos y alumbrados en nuestros ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo ora en los Efesios, oro no porque les vaya mejor en esta vida, sino para que su entendimiento se abra y entiendan la esperanza a la cual Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia. Hermanos, si sabes de algún otro hermano que esté sufriendo, o si eres tú que estás sufriendo, ora. Ora por ese hermano. Pide oración por ti. ¿Pero para qué? Para que tus ojos, los ojos de tu corazón, sean iluminados recordando que tenemos una gran esperanza. Que tenemos una gran esperanza. Una esperanza a la que hemos sido llamados por Dios por medio de Cristo. Que oremos los unos para los otros si estamos pasando por medio de tribulaciones, recordando que mi amado Señor y Salvador me está guardando tan celosamente que nunca me perderé. Oremos los unos por los otros para que nos aferremos con fuerzas no a esta vida, sino a nuestra herencia celestial.
Porque si vivimos a la luz del hecho de que la próxima vida es nuestra mejor vida, entonces podremos enfrentar lo que tengamos que enfrentar en esta vida de una manera totalmente distinta. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, nos llama a alabar a Dios. Hermanos, toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Por tanto, esto que acabamos de ver hoy no es Pedro, es Dios quien te dice por medio de Pedro, alábame, alábame por quién soy, por lo que estoy haciendo contigo, que no te dejaré pasar por pruebas que no puedas soportar, que esta vida trasciende, que esta vida no es solamente sino un vapor que aparece por un poco de tiempo y en breve va a desaparecer. Vive en adoración a Dios por la vida eterna que en breve tendrás, donde serás salvo de la presencia del pecado, donde serás liberado completamente y finalmente de toda decadencia, de toda enfermedad, de todo problema, de todo conflicto, de todo dolor, sufrimiento, culpa, tristeza, ansiedad, odio, decepción, malentendido, debilidad, fracaso, ignorancia, confusión, imperfección. Y así todos los males que tú quieras. Esa es la herencia que nos espera. Alaba a Dios, confía en Dios, ten fe en Dios. Mira, realmente es de poca importancia cuánto te esfuerces en esta vida por ser o por dejar de ser, por tener o dejar de tener. Es de poca importancia saber si naciste siendo una persona enferma, predispuesta a una enfermedad mortal, si estás sano, si estás enfermo. Todo eso es de poca importancia. Nada le sirve saber si vas a tener éxito o vas a tener fracasos en esta vida. De nada sirve saber cuántas alegrías has tenido o de cuántas decepciones has vivido. Realmente todo eso importa bien poco. Viniste a este mundo sin nada y te irás sin nada. Pero te espera todo. Confía en Dios. Confía en Dios. Por tanto, no inviertas demasiado en este mundo. Por esa razón, querida iglesia, por favor, cuando llevemos el Evangelio a las personas, no ofrezcamos una falsa esperanza. La falsa esperanza de que ahora es nuestra mejor vida, porque no es verdad. Cree en Cristo que tu matrimonio va a mejorar. Cree en Cristo que tu enfermedad se va a sanar. No, no lo sabemos. Oramos, sí, claro, pero no lo sabemos. Si un evangelio es el evangelio que debemos llevar, es el evangelio para vida eterna. Para vida eterna. Tenemos que aprender a vivir a la luz de que nuestra mejor vida es la que viene. De que esta vida está acabando. No importa lo difícil que sea esta vida. Ya vivimos con esperanza en Cristo. Ese es el evangelio. Si hoy estás aquí y nos visitas, y estás aquí porque alguien te ha traído, porque estás escuchando el Evangelio por primera vez, o vienes aquí pensando, ¿sabes qué? Voy allí porque tengo un problema tan gordo en mi vida que a ver si de alguna manera Dios me soluciona. No, no. Solamente te digo que igual ese problema va a crecer más. Solamente te digo que el Evangelio es que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la verdadera verdad, vida eterna con Cristo. Así que el viejo apóstol Pedro, que en breve iba a ser martirizado, dice las malas lenguas, no sabemos, no. Dice la historia secular que fue crucificado boca abajo frente a su esposa porque no se consideraba digno de morir como su Señor. Este viejo apóstol Pedro nos llama en esta doxología a unirnos a Él para alabar a Dios por la esperanza viva de una herencia futura. Pedro está diciendo, hermano, sé lo que estás viviendo. Alaba a Dios en medio de tus sufrimientos. Recuerda que éramos indignos de ser llamados hijos de Dios, pero Cristo nos ha hecho ser hijos de Dios. Recuerda que no eras digno de recibir gran misericordia, pero Dios te ha mostrado gran misericordia. Que no te ha pagado como mereces tu pecado, sino que ya te ha dado gracia y perdón. Recuerda que eras una persona que no tenías esperanza y ahora esa esperanza es eterna. Nadie la va a quitar, jamás.
Una herencia que será incorruptible, inmaculada y que nunca se va a marchitar. Recuerda que ya nada ni nadie te va a separar del amor de Dios, que estás siendo guardado por el Señor mismo. Aunque tu vida se esté cayendo a pedazos, aunque tu vida esté llena de calamidades, ya nada ni nadie te va a apartar de Dios. Si estás pasando por alguna prueba, si estás viviendo en medio del sufrimiento, recuerda siempre decir como el salmista: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, que dan tanto ánimo y consuelo, Señor, en medio de tanto dolor y sufrimiento que en ocasiones nos toca vivir, Señor. Realmente esta vida duele. Como dices en tu palabra, para eso hemos nacido, para sufrir, pero Señor, gracias porque nos has querido dar una esperanza viva y eterna, una herencia eterna para siempre. Y lo has hecho, Señor, por el puro afecto de tu voluntad. Lo has hecho, Señor, a pesar de que no merecemos otra cosa que la muerte y el infierno. Es por esa razón que te suplicamos, Señor, primeramente perdón las veces en las que quizás te hayamos cuestionado en medio de nuestros sufrimientos, afirmando de manera temeraria de que nos has abandonado, de que tu amor se ha limitado. Señor, perdónanos por ser tan malos de pensamiento, Señor. Pero gracias por ser tan paciente, que a pesar de ese desplante nuestro hacia ti, tú sigues mostrándonos gran misericordia, Señor. Y sigues vertiendo esa misericordia cada día, permitiéndonos a través de tu palabra recordar estas promesas gloriosas que tú tienes preparadas para todos tus hijos. Señor, tú sabes la situación de todos y cada uno de nosotros que estamos hoy aquí. Sabes lo que está afectando a nuestro corazón, a nuestra alma. Sabes perfectamente qué es lo que nos aflige. Sabes perfectamente qué nos afligirá en el futuro. Pero Señor, te suplicamos que cuando lleguen esos momentos, tú levantes nuestra cabeza, nuestra alma y pongamos nuestra vista en Cristo. Que recordemos lo que Él hizo por nosotros. Recordemos dónde está sentado Él, sentado a tu diestra, gobernando sobre todo. Y recordándonos las mismas palabras que Él dijo a sus discípulos. En breve vendré. He ido a preparar morada para ustedes, pero quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar nuestros sufrimientos. Sigue enjugando nuestras lágrimas, Señor. Sigue alentándonos a confiar solamente en Cristo. Sigue ayudándonos, Señor, a no poner la esperanza en este mundo. Sigue, Señor, a ayudarnos a morir a este mundo, Señor, y poner nuestra vista en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu gran misericordia. Padre, gracias sobre todas las cosas por Cristo Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. En su nombre. Amén.